que dijo Belén, esperamos un ratito. Después la idea con Sol es hacer una un cierre, depende del tiempo que nos parece que puede servir para pasando, y ella habla de la escuela, enseñando en un contexto, en una urbanidad. Y a mí me hizo pensar en cómo, digo, esto es una hipótesis, ¿no? Digo, posiblemente su formación como arquitecta la haga la lleve a atender algunos aspectos particulares de los contextos que seguramente no serán en los que yo preste más atención. ¿Sí? Entonces, por ahí me parece que está bueno como tener en cuenta o potenciar esa formación de base que cada uno tiene y que por ahí nos permite reconocer con más claridad algunos indicios de los contextos que otros. Yo prestaré más atención a algunas características de los contextos según mi formación de base. Las antropólogas, los biólogos, las bioquímicas, las comunicadoras prestarán más atención a otros, las arquitectas, arquitectos a otros. Y me parece que eso está bueno, como tenerlo como un capital para hacer la lectura de los contextos, de las comunidades, de los grupos. Sofi, si me dejas aportar algo muy cortito y juro que no interrumpo más. Bueno, para mí, al momento de pensar el habitar el aula, el ambiente, en cómo se configuraba el aula, digo, es un ensayo sonso, pero cómo se configuraba el aula, si era con mesas alargadas, si eran bancos individuales, cómo trabajaban los estudiantes, en dónde estaba puesto el pizarrón, cómo me paraba yo en el aula, cómo habitaba este aula, la recorría, iba para atrás, venía, me acercaba a las consultas individuales, las atendía desde un banco, fue fundamental. Y particularmente pensar en el PIB, que tenía todo este movimiento. Nosotros en algunos PIB tengo bancos individuales, en otros trabajamos con mesas grandes. Este movimiento, que pasó a ser más mío que de ellos para las consultas, contribuyó a ese habitar el espacio y por lo tanto a habitar la construcción de conocimiento desde otro lugar. Y eso sí, es cierto que es el aporte directo de la carrera base, de la profesión base, ¿no? Pero también es un aporte que nos sirve a todos, me parece. Bueno, a ver, ¿tenemos alguna señal de Guillermo? Dice que va a intentar por última vez, pide disculpas, pero bueno, no, son cosas que nos pueden pasar tranquilamente y que nos pasan todo el tiempo. Así que bueno, ahí dice que va a volver a intentar. Le pongo que lo esperamos. Mientras conversamos. Sí. Y mientras tanto seguimos conversando, porque un poco esa era la idea, digamos, por ahí Belén pide perdón de que interrumpe, y en realidad no, es justamente la invitación a construir un diálogo de saberes, ¿no? Entre quienes, bueno, las chicas, las compañeras han hecho primero tienen una formación específica, muy específica de lo disciplinar, que les ha llevado a pensar un contenido de enseñanza. Y en eso que decía Sofi, resaltar, ¿no? Como nuestra formación de base, por ejemplo, hay muchos de ustedes que están pensando en la materia de formación para la vida y el trabajo. Y es una materia en la que muchos estamos habilitados a dar, pero seguramente el enfoque que como abogado o abogada o el enfoque que como trabajadora social o como antropóloga le doy a esa materia, seguramente va a ser muy difícil. Pero hay un punto en común que es el diseño curricular, ¿no? Que es lo que nos permite hacer pie y tomar algunas decisiones. Claramente, no vamos a dar la misma clase porque somos personas diferentes, porque venimos con trayectorias formativas distintas, pero sí ese diseño curricular es un documento público de discusión, ¿no? De que nos interpreta con sentidos. Entonces, esto no quiere decir que cada uno va a dar la materia como le guste, en el sentido de que va a dar el contenido que le guste, pero sí va a poder construir algunos temas que seguramente son muy singulares o particulares a la trayectoria. Bueno, ahí lo veo a Guille, a ver si
Guille, mira, creo que sugerimos apagar la cámara para que te podamos escuchar. Y bueno, hacemos un intento más a ver si se puede. Bueno, no sé si ahí están pudiendo, si me pueden escuchar correctamente. Sí. ¿En serio me escuchan? No, qué buena noticia. ¿Es verdad? ¿No me pellizco? Bueno, genial, gente. Buenas tardes, gracias por tenerme paciencia. Te pido mil disculpas por la conexión, pero les juro que es lo que escapa de mis posibilidades. Estoy intentando. Veo gente que está ahí, veo gente caminando, veo gente sonriendo. Bueno, la idea más o menos que le pongamos un poco de onda esta tarde, desde lo que puede hacer cada uno y desde el espacio, ¿no es cierto?, que nos toca ocupar hoy. Me presento entonces, mi nombre es Guillermo Bufa, soy profesor de Geografía, licenciado en Educación, trabajo en el IPEM número 160, Hipólito Vieites, de Barrio Alberdi, y en el colegio El Taborín, que es un colegio de gestión privada, que si no me equivoco, creo que es Barrio Nueva Córdoba, ¿sí? Está al frente del zoológico, como para que se ubiquen. Bien, ¿qué más? La geografía, entonces, siguiendo por ahí alguna de las consignas que me mandó Sol, eh, un invento alemán propiamente dicho, sobre todo porque nace en el siglo XIX, con toda esta cultura enciclopedista. Me parece que lo perdimos al Guille. Se me ocurre que para subsanar, digamos, porque creo que todos nos quedamos con ganas de escucharlo, y bueno, de escuchar lo que tenía para compartir, porque además preparó algo para compartirnos. Se me ocurre que podamos como reemplazar, digamos, esta posibilidad con algún audio que le podamos pedir al profe y después lo compartimos en el aula virtual. Yo después me comunico con él. Y bueno, y abocarnos entonces a estos dos campos de conocimiento que tienen que ver con las matemáticas y con las ciencias naturales, para que ahora nos demos como este tiempo de 20 minutos más o menos para compartir algunas cosas más que nos queden ahí como dudas, inquietudes. Sé que le preguntaban a Flor en relación a los autores que ella nombró como referentes de la didáctica de las ciencias naturales. Por ahí me parece que es interesante eso, lo mismo para Belén, si tenés bibliografía que nos pueda sugerir en relación a la enseñanza de la matemática, me parece que es una buena opción para apuntar algunas cosas. Bueno, algunos autores... Hablamos las dos al mismo tiempo con Flor.
Flor, dale, anda vos primero. Bueno, algunos autores que de la didáctica de las ciencias naturales o que estudian los problemas de aprendizaje en relación a ciencias naturales quizás le conozcan Melina Furman, después los puedo escribir en el chat así. Melina Furman, Laura Fumagalli, Gabriel, ¿cómo se pronuncia? Esos son argentinos. Diego Golombek, que es un divulgador, en realidad es un científico divulgador de las ciencias naturales que hace programa en Canal Encuentro. Ahí no tengo la cámara, bueno. Pero que ha escrito cosas, o bueno, además que todos los programas que hacen Canal Encuentro están buenísimos. Y después Juan Ignacio Pozo, que también se ha dedicado a estudiar los problemas de aprendizaje en las ciencias naturales, que para mí es genial. Yo ahora lo anoto en el chat, así los pueden copiar. Bueno, en mi caso, yo como decía, trabajo por un lado, hago muchas consultas a lo que es el material de Adrián Paenza, tanto lo que está en Canal Encuentro, como algunos de los libros de Adrián Paenza. Hay uno que se llama Festival Matemático Cortito, que la verdad está buenísimo porque tiene unos juegos súper lindos y que apuntan a esto que yo decía en un principio, que es trabajar la comprensión y el análisis. Y por otro lado, lo que hago también es trabajar con algunas editoriales. Trabajo mucho con la página de la CEPICE, con algo de lo que pueda sacar de ahí. Y en lo que respecta a los libros de matemáticas, que por ahí se puedan consultar en las bibliotecas de los colegios y que suelen estar, me parece que una buena editorial es Comunicarte, y otra editorial un poquito más compleja, pero que funciona, es la de Puerto de Palos. Pero yo repito esto porque me parece como muy importante, que es que yo no saco el material teórico tal cual, sino que lo que hago es leerlo, fijarme qué dice un libro, qué dice el otro sobre el mismo tema, y con eso reelaborarlo el material y trabajarlo en clase desde la teoría, ¿sí? O sea, yo habitualmente en mis clases de matemática no pongo el ejercicio y digo cómo se resuelve, sino que tratamos de pensar esa teoría matemática entre todos para que la biblioteca de la escuela, que a lo mejor se puede consultar el libro, sea fácil de entender, digamos, eso. Hago un ejemplo muy cortito. Profe, ¿cuál es el signo mayor y cuál es el signo menor? Y en realidad, siempre digo lo mismo, es un solo signo. Lo que hay que hacer es interpretar el signo. El signo se abre hacia un lado, se cierra hacia el otro. Entonces no es que hay uno u otro y tengo que ver cuál uso, sino que tengo que aprender a qué es un signo y yo lo aplico, porque matemática es un lenguaje de símbolos. Profe, no entiendo la regla de los signos positivo o negativo. Bueno, vamos a los ejemplos. ¿Qué es un número negativo? Una deuda, es el saldo negativo de la tarjeta. ¿Qué pasa si sigo teniendo deudas? Me parece que lo que hay que hacer con la teoría matemática es esa, arrastrarla y llevarla como de lugar a la práctica. Por ahí Rocío preguntaba lo de los aspectos críticos de la matemática, que mencioné al principio. A Ro la conozco porque somos compañeras y colegas en el cole. Y por ahí lo que yo hacía referencia son a ciertas premisas clásicas, críticas, de la materia. Y que eso en realidad me parece que se da en el diálogo con los propios estudiantes, digamos. ¿Cuáles son esos preconceptos? Incluso cuando Sol me pasó cuáles serían las preguntas para hacer, una de las primeras, que fue la que me hago yo siempre, ¿qué preconceptos tengo sobre esa materia que voy a dar? ¿Qué pienso que es esa materia? Y por lo tanto también es un poco pensar que el estudiante cuando va a arrancar con una materia es qué preconcepto tiene, qué prejuicio incluso tiene de esa materia, y sobre eso laburarlo, ¿no? Para acercarse un poco más también a la posición del estudiante y en esto del gestar un conocimiento. No sé si fui clara con lo que dije.
Sí. A ver, no sé si había alguna otra pregunta. ¿Vos sola preguntaste otra pregunta? Y Rocío decía, estaría bueno saber también sobre los aspectos críticos de la matemática que mencionaste al principio. Sí, eso es lo que decía recién Belén. Bien. Estoy leyendo tarde el chat. Yo Me decían retomaría, ahí... si no hay alguna pregunta puntual, perdón, No, no, está bien. si no hay alguna pregunta puntual sobre la matemática o sobre las ciencias naturales, por ahí preguntar, aunque sean de otros campos disciplinares, comentar o compartir cuáles son las inquietudes que se les presentan a ustedes ahora, en este momento, de pensar en lo específico de los saberes escolares, de su campo de saber. Esto que decía Flora al comienzo. Digo, al momento de hacer el ejercicio que les propusimos con la profe hace un par de semanas, o bien al momento de empezar a enseñar una materia, cuando sale alguna suplencia o cuando se tuvieron que hacer cargo del espacio curricular que ya tienen, ¿cuáles son esas preguntas? Por ahí compartir con el resto del grupo, así como compartieron Belén y Flor, ¿cuáles son los desafíos que se les presentaron a ustedes? Hola, ¿yo puedo hablar? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién habla? Alejandro. Hola, soy Alejandra. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan. Ah, bien. Yo doy comunicación audiovisual, todo lo que es la parte de producción y realización audiovisual. Y en base a lo que estuve escuchando, particularmente yo elegí con la otra profe con la que estamos trabajando, comunicación audiovisual, y encontramos realmente poco material. También porque entendemos que el soporte audiovisual, más que como un objeto de estudio, está dado como una herramienta de trabajo para otros conocimientos y otros aprendizajes. Entonces, en ese sentido es, digamos, bastante particular, y tomo lo que dijo una de las profes, que es una reelaboración constante de la teoría y que traemos incluso de nuestra formación superior, digamos, o que está relacionada a esos contenidos, porque, bueno, específicamente lo audiovisual se ha instalado, digamos, como algo más nuevo en la currícula, y en ese sentido, si bien tiene aspectos técnicos que son bastante concretos, respecto a la comunicación audiovisual, indaga, si se quiere, un poco más esto de, que es un criterio también personal de cómo preparamos, digamos, los contenidos que vamos a enseñar, de acuerdo a lo que nosotras y nosotros queremos que los chicos y las chicas aprendan. Entonces, que está hoy, qué sé yo, ligado a las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera. Y en ese sentido, creo que por ahí, de cómo se están presentando en un punto más desde lo social, desde lo natural, las matemáticas que en general están desde el ciclo básico y que son, digamos, por ahí las que a veces demandan mucha más carga horaria. Respecto a lo particular, que a veces en mi caso, por ejemplo, son contenidos del ciclo orientado, siempre tiene, digamos, y particularmente lo audiovisual es algo que todavía no está muy, ¿cómo decirlo? Todavía no hay demasiado material, y en ese sentido es una reelaboración teórica que sí tenemos que armar, al menos desde la función que desempeño. Entonces, nada, aclarar eso, comentarlo, que supongo que no debe ser la única materia, digamos, debe haber otras específicas también que deben tener ese mismo inconveniente, pero todo el tiempo estamos repensando la elaboración teórica porque no hay demasiado, no hay mucho que encontrar en ese sentido. No sé si Belén o Flor quieren responder, pero en relación un poco a esa pregunta, yo juntaría con la pregunta de Ubaldo, que dice cómo se preparan para dar las materias o temas transversales, que me parece que puede ligar un poco con esta materia que es nueva y que tiene como muchos puntos en común para juntarse con otras, ¿no? Y que sé que en el PIT, por ejemplo, trabajan con muchos proyectos integrados,
Así que bueno, ahí seguro que nos van a poder contar. Eso, justo eso estaba por decir. En realidad, lo que recién comentaban, pensaba en dos cosas. Por un lado, en los proyectos integrados que trabajamos en el PIT, que es como una propuesta en donde hay varias materias que se juntan. Voy a traer uno, tenemos varios proyectos, pero voy a traer uno en particular y por ahí es algo que se puede consultar, incluso si se busca en Google hay ejemplos de estas experiencias, que es el trabajo con ESI en un proyecto integrado. Particularmente el año pasado lo trabajamos matemática, lengua y biología. Esas tres materias se unieron. Hicimos primero una propuesta sabíamos que era ESI porque los estudiantes habían pedido trabajar con ESI. Y bueno, ¿de ESI qué? Porque ESI es un universo grande y cuál es el interés. Entonces, bueno, pusimos en valor como una breve encuesta y salió el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Métodos de cuidado, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, hicimos un trabajo en el año y la propuesta de PIT es que desde cada materia uno pueda tomar algún contenido y unirlo a esto de ESI. En el caso de matemáticas estuvimos trabajando con estadísticas y con gráficos y con lectura de gráficos. Y en el caso de lengua, digamos, lo que se hacía era tomar alguna noticia de los diarios, se analizaba la noticia, esos datos que daba la noticia la tomábamos desde matemática, las tratábamos de leer en un gráfico. En el caso de biología, por ahí, biología hizo todo el esfuerzo, porque el proyecto integrado, si bien es una propuesta, valga la redundancia, integradora, se trabajan desde las materias individualmente. Y después se une con alguna herramienta, que en el caso del año pasado fue hacer una encuesta a nivel colegio. Esa encuesta se transcribió en una serie de panfletos que elaboraron ellos, que diseñaron ellos, y que después se repartieron, que tenían estos métodos de cuidado y demás. Pienso un poco en eso. Creo que el enfoque de pensar en proyectos integrados con otras materias, o incluso, no sé, a veces pienso en el caso de matemática, la matemática en dónde ha estado, ¿no? De la realidad. Ahora hace poco estuvimos trabajando una propuesta pedagógica, que todavía está ahí en el horno, cocinándose, pero es decir, la matemática en la historia y es matemática también, ¿no? Es historia, pero también es matemática, que estaba relacionada a la Segunda Guerra Mundial y elaborar, encontrar códigos y jugar un poco con eso en la actualidad, pero es la matemática en la historia. Entonces eso también ayuda, digamos, a anclar la materia a esta realidad y a la producción de contenido. Y por último, en esto que decía Alejandra, de contenido específico, yo trabajo en una escuela técnica, que la orientación es maestro mayor de obra, y es verdad que hay poco material cuando se trata de la especialidad. El material que suele haber es un material más relacionado a una formación de nivel superior más que una formación de nivel medio. Entonces, bueno, ahí hay un esfuerzo por bajar esa información, digo bajar entre comillas, porque me parece que a veces inclusive se trata de adaptarla a un ejemplo o de ponerla en práctica, o sin ir más lejos, en el caso del cole técnico, nos ponemos a medir en el aula, no sé, digo, la herramienta que uno tenga a mano que sirva para entenderlo mejor, de eso digo, de bajarlo, y bueno, algunas materias más bases tienen material más directo de consulta, pero las de la especialidad sí tienen esta dificultad, y bueno, pasa a ser un poco responsabilidad del docente hacer esa selección y ver qué sirve y qué no. Y yo creo que en eso el trabajo interdisciplinario y de consultas con otros colegas y de sugerencias
es clave porque el trabajo docente individual no existe. Digamos, el trabajo docente tiene que ser colectivo para que sea enriquecedor. Flor, no sé si tienes ganas, ¿no? de decirnos con confianza, por ahí contar un poquito vos que estás en la modalidad de adultos del trabajo que por ahí se trata de coordinar, creo que es en evaluaciones áreales, pero bueno, tal vez algo de eso puede sumar. Sí, la modalidad de adultos tiene una de las instancias evaluativas en cada uno de los cuatrimestres, es áreal, o sea, tiene este enfoque, ¿no? Una problemática o un objeto de conocimiento, abordarlo desde, bueno, desde distintas perspectivas. Y para mí, bueno, hay un montón de potencia ahí en trabajar un mismo objeto de conocimiento desde varias perspectivas, porque en realidad el que dividió las cosas así separado, una cosa por acá, por allá somos nosotros, las cosas están ahí todas juntas. Entonces verlas desde distintas perspectivas ayuda un montón. Y con respecto a esto y lo que vienen diciendo, en el cole también tenemos un proyecto fuerte de educación sexual integral, que de hecho la educación sexual integral, trabajarla solito yo por acá, solito yo por allá, no, bueno, no, la potencia de la ESI está en trabajarlos con otros, coordinadamente con otros, cada uno aportando quizás algo, pero el año pasado lo que hicimos, por ejemplo, este año se nos dificultó mucho más por las condiciones, sabemos, pero todo el cole, todas las materias, absolutamente todas, trabajar la ESI desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero todos al mismo tiempo, y fue, la verdad que ahí yo me di cuenta del poder integral, de la palabra integral, ¿no? De la importancia de la ESI trabajada integralmente. O sea, surgían preguntas que estoy segura que no hubiesen surgido si hubiese trabajado yo solita la ESI. Digamos, por más que toda la onda que le hubiese puesto, no. Entonces hay algo en trabajar con otros en la ESI o en cualquier objeto que nos pongamos para trabajar con otros y que cada uno pueda aportar su herramienta para construir un objeto común. Para mí es la mejor forma de trabajar y ojalá podríamos trabajar. No, no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo a ustedes ahora que van a hacer una práctica, que no conocen a los profes del colegio, no, pero para mí trabajar con otros, conocer a los compañeros con los que y poder pensar cosas juntos es la mejor forma de trabajar, sí. Bueno, pero me fui. Educación de adultos, no sé si alguien trabaja en educación de adultos o si acá está la Jime que la vi. Con ella, de hecho, con Jime hemos trabajado, ella trabaja en educación de adultos y hemos organizado el año pasado un encuentro de educación sexual integral para toda la educación de adultos, que estuvo buenísimo. Pero esa es la propuesta, trabajar por áreas, digamos, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, sí está siempre sola, nunca se la pone en ninguna área, no, bueno, a ver con quién puede trabajar, como la dejan ahí sola. Y bueno, como cada área puede unirse con otro, trabajar sola, pero es como una bajada del ministerio, trabajar una instancia evaluativa en conjunto con otros. Eso. Por ahí que lo que o planteamos en las últimas clases tenía que ver un poco con lo que Belén y Flor, digamos, esto de poder trabajar en conjunto, que hay cruces, evidentemente, porque los saberes en la realidad se presentan entre el estudio, el análisis para poder contribuir a la enseñanza de un tema, tener, digamos, identificado o reconocer cuestiones particulares del abordaje de cada contenido, ¿sí? O saber que
contenido es específico de mi materia y que puede aportar al abordaje de un tema que es transversal. ¿No? Como cuáles son los lentes de la matemática que se pone la matemática para mirar ese objeto, cuáles son qué características tienen esos lentes, los de las ciencias naturales, de las sociales, de las artes, etcétera, para mirar ese tema, para mirar ese objeto de estudio. Eso es lo que venimos un poco planteando en las clases, y en eso están cada uno de los grupos, digamos, de comisiones, en esa búsqueda más de construir un enfoque epistemológico o enfoque, perspectiva teórica y metodológica. Y en eso que dice Sofi, que va como en la misma línea, porque la última clase trabajamos como la diferencia entre tema y contenido, y que muchas veces cuando nos juntamos a trabajar con otros profes, definimos el tema, bueno, vamos a trabajar la contaminación ambiental, por dar un ejemplo, ¿no? Pero cada uno desde su materia, desde su asignatura, tiene un contenido específico en relación a ese tema. Entonces, el ejercicio de trabajar en proyectos integrados muchas veces es, como decía Sofía, encontrar lo específico, el contenido que nosotros somos como los cuidadores, ¿no? O sea, cada profe es como responsable de cuidar un saber en el sentido de cuidarlo para ofrecerlo de la mejor manera, porque consideramos que es valioso, porque consideramos que vale la pena, porque consideramos que no solamente al otro le sirve en términos de utilidad, sino que forma parte de la transmisión de la cultura. Y en ese sentido, cada uno tiene como un lugar muy importante en la escuela, que es darle entidad, poner en valor ciertos saberes. Entonces, muchos de ustedes hoy también se encuentran haciendo un ejercicio parecido en el hecho de pensar que tienen profesiones distintas o saberes previos diferentes, pero les toca construir un contenido común para poder pensar una propuesta a partir de los diseños curriculares y de los materiales que ya venimos enunciando. Me parece que nos vamos aproximando al cierre del encuentro, entonces sería interesante que si quedaron algunos comentarios o alguna idea dando vueltas, es el momento para compartir. Y mientras tanto, le vamos a invitar a que en una aplicación que voy a compartir en el chat, cada uno entre a dejar como una palabrita o dos palabritas en relación a lo que se quedan pensando de este encuentro. Y después vamos a compartir ahí una nube de palabras mientras hacemos el cierre. ¿Te parece, Sofía? Sí, sí. Bueno, ahí comparto el enlace, pero nos queda un ratito todavía, no es que estoy cerrando, sino que vayamos pensando qué nos queda como picando en la lengua para decirlo ahora, que supongo que ya a las 6 vamos a tener que retirar. Yo, si nadie se opone, puedo tirar por ahí como el resumen de las cosas que quedaron, que sobresalieron de las intervenciones de la Flor y Belén, porque me parece que si bien se enfocaron en comentar su recorrido, que tiene que ver con un saber específico, como ya dije, son comunes, son preguntas comunes, o las puedo guardar, digamos, para pensar en el caso de que yo mañana tenga que enseñar otro saber, o bueno, para pensar mi área. Y apunto 2 o 3 cosas y ya les prometo que no hablo más. 2 o 3 cosas de lo que dijeron cada una. Me quedó resonando, digamos, de la primera intervención, lo que decía Belén. Una pregunta que me parece interesante para sumarla a esta actividad que ustedes están haciendo en vistas de elaborar una propuesta de enseñanza, y Belén se preguntaba o decía que una de sus primeras preguntas era ¿qué particularidades asume enseñar matemática ahí,
en el pluricurso, como decíamos recién, en un contexto urbano, etc., en un programa de terminalidad, etc. Me parece que la pregunta por qué particularidad asume enseñar esto en este contexto, con estos grupos, es una pregunta que me puede abrir esa búsqueda al saber, a cómo abordar el saber específico. Por otra parte, esto que decías de ponerse en el lugar de los estudiantes y preguntarse qué prejuicios o preconceptos tendrán esos jóvenes o adultos sobre la enseñanza o sobre la matemática, en su caso. Por otra parte, algo que ya dijeron y que compartió también Alejandra con lo que decía, la idea de la reelaboración como algo central, ¿no? Como Belén decía, me dirijo o recurro a varios materiales pedagógicos disponibles, en este caso nombraba algunos libros, incluso algunas editoriales, como que fue haciendo, rastreando también ahí cuáles son los materiales más adecuados, pero hay una reelaboración. Alejandra decía lo mismo, digo, en estas materias nuevas o que por ahí están muy enfocadas en lo técnico, como es en el caso de producción audiovisual, o bueno, distintos nombres que tienen según las especialidades, implica necesariamente una reelaboración teórica tal vez de materiales que son producidos para otros niveles o que fueron producidos para mi formación, digamos, en el caso de la formación de base de cada uno. Otra cosa que dijo Belén, que seguramente muchos de los que están en la escuela lo hacen, pero que está bueno remarcarlo, es esto de elaborar un material específico, digo, primero rastrear editoriales, autores, y después elaborar un material específico como esta idea que planteamos en una de las clases de esa analogía o de esa metáfora del bricolage, digamos, de buscar distintos materiales disponibles y hacer una nueva propuesta que se ajuste a lo que consideramos para el contexto. Y después, por supuesto, que la Flor sumaba, digamos, a estas ideas una cuestión importante que ustedes ya la vienen trabajando en didáctica general, en práctica 1, digo, así como a modo de presentación, y ahora en práctica 2, que tiene que ver con esta primera aproximación al diseño curricular como una cuestión fundamental, no solamente para ver, bueno, cuáles han sido definidos como los saberes comunes, obligatorios o prioritarios para mi materia, sino poder leerlo en términos más analíticos. Bueno, a ver cuál podría ser el enfoque, cuál considero yo que es el enfoque que propone acá el diseño curricular. El enfoque y la perspectiva, qué características tiene, cómo se está pensando el objeto de estudio. Primero hacer como esa lectura, así como entre líneas, podríamos decir, puede ser un ejercicio muy importante, como decía la Flor. Y después, otro punto que me pareció que está bueno destacar es que contaba la importancia de reconocer cuáles son los problemas, o cuál es el problema, uno de los problemas de la enseñanza de las ciencias naturales. En este caso, Flor decía, bueno, el problema es que no se profundiza en los modos en que se produce el conocimiento científico de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, me parece re interesante esto que decías, retomando ese aporte que para vos fue como central, el que nombrabas recién de Fuhrman y otros autores. Bueno, pensar como prioridad cuáles son los tipos de preguntas que me ayudan a que yo pueda enseñar este contenido. ¿Cuáles son los tipos de preguntas más adecuados o más convenientes para el campo de las ciencias naturales? ¿Qué es experimentar en ciencias naturales? ¿Qué es observar en ciencias naturales? Ahí pensando también en lo que decían antes de la antropología, digo, no es lo mismo observar en la antropología que observar para las ciencias naturales. Seguramente puede haber puntos comunes, pero hay cuestiones bien específicas que, volviendo a lo que decía Sol, de eso es lo que hay que hacerse responsable, digamos, de conocer y profundizar para poder lograr apropiación y transmisión de saberes. Eso es como, me parece a mí lo que me queda así, que yo fui apuntando como cuestiones que sobresalen y nos pueden aportar. A mí, Sofi y Sol, me gustaría agregar algo que yo lo hago todo el tiempo y que
y que me parece que en esto de que somos profesionales de distintas áreas, yo soy de la idea de que lo deberíamos hacer ya desde la profesión de base, y en la docencia aporta mucho, que es este ejercicio diario de la reflexión sobre la propia práctica. Poner en valor todo el tiempo lo que hice con este grupo, si sirvió, si no sirvió, si no sirvió, bueno, pasarlo en limpio, qué es lo que nos sirvió, cómo ajusto, vuelvo a replantear todo. Digo, me parece que es un ejercicio muy válido y debería ser un ejercicio relativamente diario para enriquecer y para adaptar a esas particularidades que hablamos en algún momento y para enriquecernos nosotros como docentes, ¿no? Sumo a eso que dice Belén recién y que nosotros iniciamos la materia problematizando justamente en eso, cuáles son los sentidos de la formación en la práctica, y que es una forma de asumir la práctica docente, ¿no? Uno ingresa, uno tiene un título para acceder a la formación, pero requiere como un proceso de actualización permanente. Que en principio hay un compromiso con la propia práctica, ese sería como el primer compromiso, de poder pensar lo que uno va haciendo, y eso implica un tiempo, un detenerse, o sea, es necesario cierto detenimiento para poder hacerlo, para poder parar la pelota y poder mirar sin juzgar lo que uno va haciendo y ver cómo lo puedo hacer de otra manera, cómo lo puedo hacer mejor, teniendo en cuenta algunas de las cosas que recién Sofi fue punteando de lo que ustedes plantearon, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, de los estudiantes, y seguir investigando acerca de cómo se puede enseñar esto o lo otro, buscar alternativas. Creo que en jóvenes y adultos y en la modalidad PIT, el buscar alternativas es como lo primero, porque ya desde el punto de vista que tengo un pluricurso y no tengo un conjunto de estudiantes que se supone que aprenden al mismo tiempo, eso me lleva a pensar que tengo que poder trabajar con distintos niveles de conocimientos en simultáneo. Y eso le suma una complejidad interesante. No sé si buena o mala, interesante. Así que, bueno, ahí fueron llegando algunas palabras. Me gustaría, creo que a todos nos gustaría escucharles un poquito más a los compañeros estudiantes acerca de qué se van pensando de esta charla. Hola, ¿podemos hablar? Sí, pueden. Hola, Invitadísimos todos. bueno, Todas. yo soy Carla, estoy transitando el trayecto en el grupo C, tuvimos práctica 1 con Sofía, eh, y bueno, esta materia que es tan importante como la práctica 1, a los que no somos docentes, la verdad que la vamos a sentir un montón porque es una cuestión muy importante en el curso, la práctica. Y bueno, con este tema estamos perdidos, o sea, son materias, me parece, troncales que todos estábamos esperando, más los que no somos docentes, y bueno, estamos como en el horno. No, bueno, no quiero ser pesimista, pero estamos complicados. Entonces, bueno, yo pensé, quería ver, sé que con la virtualidad no es muy fácil, pero quería ver si hay alguna posibilidad de que nos puedan dar algunas herramientas o acercarnos a lo que no somos docentes todavía, a algunas cuestiones para ver con qué nos vamos a encontrar. O, bueno, viste, están todas las dudas, todos los miedos de los que nunca nos paramos en una clase. Eh, Ustedes están como ya hablando de la gente que da clase y todo eso, y están, bueno, nosotros tocamos de oído más o menos los problemas que tienen, pero a nosotros está complicado, para nosotros, ¿no? Eso. Bueno, gracias Carla. Por ahí para llevar tranquilidad, les contamos que las clases que pensamos están
digamos, teniendo en cuenta a aquellos que tienen un recorrido mayor, de mayor o menor antigüedad en la escuela, como a los que nunca dieron clases. Justamente por eso nos detenemos tanto en este proceso de poder pensar y hacer la búsqueda de cuestiones que tienen que ver con los saberes disciplinarios, o conocer primero en profundidad qué hay que enseñar y desde qué perspectiva, para después, cuando se pongan en contacto con las instituciones, pueda haber, digamos, se pueda poner en diálogo eso, lo que ya estuvieron elaborando ustedes con los contextos particulares. En ese sentido, para ser breve, porque es algo que por ahí fuimos aclarando en los espacios de cada comisión, las instituciones asociadas que van a trabajar con nosotros este año, todavía, digamos, estamos en esos trámites. Imagínense que recién ayer recibimos como de manera más formal un convenio administrativo que nos pondría en contacto con las escuelas. Entonces no es una cuestión de olvido o bueno, que no querramos acercarles esa información, sino que tiene que ver con los tiempos administrativos. De todas maneras, me parece a mí que tanto, no sé, bueno, hablo en general porque me imagino que todas las comisiones vienen trabajando más o menos igual. Este tipo de encuentros o el trabajo con algunos relatos sobre experiencias tienen la intención de ponernos en situación, digamos. Entiendo la inquietud de Carle, que puede ser compartida por otros, de que el no asistir a las escuelas, el no haber hecho, en el caso de práctica 1 de la comisión de los lunes, no haber hecho la observación institucional, que es un ejercicio que se hace siempre en la práctica 1, complica un poco más la posibilidad de hacer una buena lectura o una lectura más profunda de ese contexto. Sin embargo, bueno, no hubo posibilidad, no hubo manera, y lo vamos a saldar del mejor modo que encontremos entre todos. Así que no sé, Sol, si querés agregar algo, pero... Sí, un poco este espacio de encontrarnos con otros profes y que ya, no sé, si alguno no conocía que era la modalidad de jóvenes y adultos, este espacio es un momento para aproximarnos de alguna manera desde la experiencia, por ejemplo, de la Flor, sobre esa modalidad. Y estamos como buscándole la vuelta para que la práctica se pueda desarrollar de la mejor manera, pero claramente no va a ser en las condiciones normales. Y en eso vamos a tratar de facilitar la mayor cantidad de espacios, de encuentros con referentes, con personas que estén actualmente dando clases y que nos puedan aportar, digamos, como a través de sus ojos, el contexto institucional, que lamentablemente es posible que nosotros este año no podamos asistir a la institución, por todo lo que ya sabemos, y ojalá a lo mejor estamos hablando sin sentido y en octubre, septiembre tenemos posibilidad de hacer alguna aproximación. Pero como se están dando las cosas, es muy probable que no, y que el contacto que tengamos con referentes de la institución sea a través de este medio. Y este primer encuentro que organizamos y que esperamos poder hacer otros, también para ampliar e invitar a otros profes que podamos como hablar de otros saberes, nos permitan, además de aproximarnos a una forma de pensar la enseñanza, también a poder leer el contexto escolar de este tiempo. Así que, bueno, un poco esa es la idea. Profe, una consulta. Le quería preguntar, en la página que nos mandó para hacer los aportes, es como un poquito limitado, o sea, menos de 2 palabras no se puede poner. Después se le podemos mandar a usted o ver la manera de escribirle algo un poquito más, digamos, extenso sobre lo que nos llevamos de hoy. Sí, bueno, en la comisión de los jueves solemos hacer como una rueda, una palabrita, y hoy que vamos a hacer muchos, buscamos ahí una herramienta que te permite que un montón de personas puedan como plasmar su palabra ahí y organiza una nube de palabras, pero es solo una palabrita. Claramente, si hay comentarios y cosas para decir, como que es ahora, Lucre, si querés comentar algo, y por supuesto después en el aula virtual podemos seguir conversando. Una palabrita puede ser, profe, o cuál habla. Hola. ¿Sí? Hola. Buenas tardes a vos y a la profe Sofi. Bueno, agradecerle a los otros profes que estuvieron también
Me encantó como hablar, nos aproximaron muchísimo a lo que es la vida diaria o lo común que nos puede ocurrir en el aula. Ahora, a mí me gustaría saber si está dentro de sus posibilidades o lo tienen programado, traer otro tipo de profesores, porque es como que los profesores que trae dictan esa materia específica. En el caso mío o de algún otro que somos seguridad vial y damos una materia que no es específica nuestra, vamos a dar ciudadanía y participación o formación para vida del trabajo en otros casos. Entonces, si tienen programa, traer cómo hicieron ellos esta gente para adaptar la currícula sin olvidar la herencia que tienen, ¿no? De su carrera de base. No sé si me interpretan. Sí, Waldo. Sí, es un primer encuentro y un poco, o sea, por un lado te digo que sí, que vamos a hacer el intento y que estaría muy bueno poder tener como mayor diversidad y gama, porque la escuela secundaria tiene un montón de materias y no se resumen ni en la matemática ni en las ciencias naturales, por supuesto. Pero por otro lado, estos espacios, aunque no hablen de mi materia o de la materia que yo tengo que dar, sí nos permiten, o entendemos que nos permiten, como ponernos en situación, ¿no? Las preguntas que trae Belén y que trae Flor nos ponen como en situación de el punto de partida a la hora de pensar una asignatura, ¿no? Bueno, ¿qué preguntas me tengo que hacer? ¿Desde dónde tengo que volver a problematizar lo que sí sé para aproximarme a esos saberes que necesito incorporar, digamos? ¿En qué lugares me tengo que nutrir? ¿Qué tipo de preguntas, o sea, cuáles son las categorías propias de esa materia, como decía Flor hace un rato sobre la observación y la experiencia o el experimentar en las ciencias naturales? Son, digamos, conceptos o categorías que en las ciencias sociales seguramente tienen otra forma de mirar o de interpretar. O lo mismo podemos pensar en matemática, o lo mismo podemos pensar en otras materias. Entonces, en cada asignatura, a lo mejor la misma palabra, observación, cobra sentidos muy distintos. Y ese es el desafío que cada uno de ustedes tiene que hacer en relación a la materia que está armando. Bueno, gracias. Y yo quería, perdón, agregar algo a la compañera nada, que estaba como, cómo empezamos encima si no tenemos la práctica, bueno, que comenzar a dar clase y pararse de frente a un aula con trayecto, sin trayecto, lo que sea, genera una ansiedad y nervios y bueno, y hay que pasarlo, pero apoyarnos en los compañeros, tenemos colegas que están en la misma, bueno, preguntar, acompañarnos, digo, no estamos solos. Pero bueno, sí, genera una ansiedad y va a pasar pasándolo y pasándolo por el cuerpo. Pero bueno, eso nomás, que nos pasa a todos y a todas y nos ha pasado, digamos, con trayecto o sin trayecto. Eso. Comparto con Flor. También quiero agregar eso. Yo empecé a dar clases sin tener el trayecto, lo hice después y es cierto, digamos, sin experiencia previa, pararse frente al día de hoy. Me toca un grupo, doy clases en 6 grupos distintos y al día de hoy viene un 7º grupo y me pongo igual de nerviosa y ansiosa y por conocer ese grupo y hay que, como dice Flor, perfecto, hay que pasarlo por el cuerpo, digamos, y bueno, y tener la posibilidad, por eso dije recién, de tener gente alrededor y hacer laburo colaborativo para no estar tan solo. Bueno, ahí para cerrar compartimos esas palabras. No sé si ustedes pueden ver la pantalla compartida. Sí. ¿Sí? Bueno, a modo de cierre y como para irnos despidiendo, en esta rueda de lo que fue saliendo sale esto de animarse a proponer una enseñanza integral que nos permita desde la interdisciplinariedad analizar problemáticas que recuperen los saberes colectivos y la heterogeneidad. Parece ser que este encuentro fue interesante y fructífero.
que nos permite construir un enfoque, reelaborar teorías, donde es necesario readaptar el material. Necesitamos más tiempo para las dudas, sobre todo para quienes no somos docentes. Es importante darnos tiempo para aprender de los demás. La clase como una propuesta pedagógica desde los enfoques actuales para generar experiencias, un enfoque desde la otredad que nos permita también repensar nuestra práctica, desde la integración, desde el habilitar la autonomía, desde el saber cotidiano, y desde observar la realidad, pensar, repensar, revisar nuestro objeto de estudio. Bueno, algunas de las ideas que salieron de esta gran lluvia de ideas con estas palabritas. Y bueno, agradecerles mucho a las chicas y a Guille por sumarse y además poner así un montón de cosas en común, re interesante. Y bueno, contarles que grabamos bastante la conversación y la vamos a estar subiendo a YouTube, supongo, y compartiendo en el aula virtual para quienes no pudieron estar. Y bueno, por mi parte me despido. Sofi, seguramente querés decir algo y... Quedó congelada la Sofi. Así que, bueno, No, creo bueno, que nada estamos. más saludar solamente a unos ya varios veo. Bueno, no importa. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ahí va. Sí, se Bueno, escucha, saludar profe. nada más y bueno, buenísimo. Gracias por la participación, sí, Flora, Guille y a Belén. Y ya vamos a sumar el aporte de Guille de las ciencias sociales ahí para los que quedamos todos con ganas de eso. Y bueno, seguimos en contacto por la plataforma por el momento. Así que gracias por acercarse. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, profe, gracias a las dos profe y a las que vinieron también, a las invitadas. Gracias. Gracias. Espero encontrarlas pronto en la presencialidad. Por favor, Dios. Sí. Chao, chicas. Adiós. Chao, gente, gracias. Adiós, Chao. gracias. Adiós, muchas gracias. Chao, chao. Muy lindo todo. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias por todo. Chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias, muy enriquecedor. Chao. Hasta luego, Sol, Sofi. Chao, Mirko. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chao, profes, hasta la próxima.